Pues bienvenidas, bienvenidos a este podcast A los 50, ni santas ni perfectas. Hola Cris, ¿cómo estás? Ale, muy feliz de estar aquí contigo hoy. Ay, yo también, siempre encantada de platicar y de aprender cosas y de escuchar los casos tan padres que nos mandan. Estamos muy contentas porque cada día nos llegan más casos, ¿verdad? Sí, cada día, y la verdad es que este espacio se hace gracias a los casos que nos mandan. Por supuesto, así que te voy a leer el primer caso y vamos al grano. Hola, me llamo Rocío Guzmán y soy del estado de Hidalgo. Una vez viajé con mis papás al estado de Veracruz, específicamente al municipio de Naranjos. Fuimos al velorio del papá de un cliente de mi papá. Llegamos de madrugada y allá es costumbre velar toda la noche, todo el día siguiente y sepultar hasta 2 días después. Órale. Ay, sí, qué cansado. A mí, sinceramente, no me daban ganas de comer frente al difunto. Sentía pena, sobre todo porque el ataúd estaba abierto en el patio y ahí mismo servían los alimentos. No estaba acostumbrada a esas tradiciones, así que preferí salirme un momento para buscar dónde comer. Cuando regresé, sentí el ambiente muy tenso y pesado. Pensé que era porque había llegado más familia y por el dolor natural del momento. Pero a veces, y no sé cómo explicarlo, yo puedo sentir cuando alguien falleció o cuando anda paseando por la casa. Es como una sensibilidad rara que me ha acompañado toda la vida. Después del velorio teníamos que volver al entonces Distrito Federal por cuestiones de trabajo. Lo que hoy es la Ciudad de México. Exacto. CDMX. CDMX. En el camino empecé a sentir un dolor de cabeza terrible, náuseas, cansancio, vómito, una sensación muy extraña. Viajaba acostada en la parte de atrás de la camioneta, tratando de aguantar hasta llegar a mi casa, pero el trayecto se me hizo eterno y muy pesado. Al final resulta que se me subió el muerto, como dicen. Es una sensación fatal. Cuentan que, por ser joven y sensible, el señor se despidió de nosotros por haberlo acompañado desde que lo llevaron a su pueblo. Nosotros y su hijo viajamos toda la noche detrás de la carroza, acompañándolo hasta el final. Los síntomas me duraron 2 días, pero después llegó una sensación profunda de paz y tranquilidad, tanto para mí como para mi familia. Por eso cuando alguien dice que se le subió el muerto, yo sí lo creo. No siempre es para mal. A veces creo que es un gesto de agradecimiento y en nuestro caso quizá fue una forma de decirnos gracias por haber estado ahí, incluso sin ser familia. Les mando un saludo grande. Qué interesante, ¿eh? Yo la verdad es que nunca había pensado en que cuando decían se te subió el muerto era así. Ni yo, y tampoco que fuera una sensación pues bonita o sea, como de agradecimiento. Yo siempre lo percibía como que el muerto pues no se halla, digamos, no sabe su camino. Cómo es una creencia limitante. Pues claro que son creencias. Porque es como que todos los muertos ya que se murieron son malos, pues no. Ay, sí, no, ¿y por? ¿Estás de acuerdo? Tienes toda la razón, o sea, te quieren hacer daño, pues claro que no. Pero sí que raro y qué sensación tan diferente esta de sentir que como que los acompañó de salida. Se te subió el muerto era esta sensación de cuando estás dormido que no puedes prender o que no puedes, o sea, que está, pero no, pues sí, puede ser lo mismo, pero en vigilia, o sea, estar despierto, ¿no? Sí, porque en vigilia despierta y dice que es una sensación. Sí dijo que es una sensación fatal, aquí dice. Cuentan que por ser joven y sensible, el señor se despidió de nosotros por haberlo acompañado. O sea, como que se despidió, pero sí le pareció una sensación desagradable. O sea, sí fue como, pues una pesadez, supongo. No sé qué sintió, pero está muy raro. Yo nunca había oído eso, Rocío, de que se te subiera el muerto en vigilia y que fuera como de buena fe. Pero sabes que hoy sí me abre un paradigma... Sí, bonito en el sentido de que tiene razón, o sea, ¿por qué todos los espíritus son malos o no necesariamente, ¿no? Pues claro que no. Lo único que yo sabía es, y ni siquiera es que sean malos, cuando una persona fallece, por ejemplo, de un accidente o en una guerra o en cosas así terribles y abruptas, sobre todo abruptas, el alma pues sale, ahora sí que se desprende del cuerpo de manera, digamos,
salvaje, si se puede llamar así. Y entonces hay veces que el alma no sabe que ya se murió, o sea, como que está buscando su camino. Y entonces sí regresa a su casa o regresa a sus lugares conocidos y entonces se hace presente su energía y su energía está pesada porque justo esa alma está pesada porque todavía no encuentra su camino a la luz y lo que los chamanes o chamanas hacen justo es mostrarles el camino de la luz y decirles, vete por aquí, digamos. Cuando ellos tienen esa capacidad de percibirlos y dicen, aquí está un muerto o aquí está una persona que se llamaba tal, pues justo a esa persona rezan y hacen una serie de cosas y las invitan a irse al camino de la luz. Pero está rarísimo eso de... Ahora he estado de que pues viendo mucho material de gente que es vidente, porque la verdad ya sabes cómo estoy re loca y ya se me ocurrió la idea de invitar a un vidente en el SK Experience. ¿En esas andas? En esas ando. Estoy viendo, es que de verdad quiero invitar a esta chava que escribió el libro de señales, porque se me hace como que es, o sea, como que no solamente, ¿tú has ido alguna vez a una sesión donde está una vidente y está? No, y sí tengo ganas. Es una cosa increíble. ¿Por qué no me invitaste? Porque fue, egoísta. Mira, fui a un rollo espiritual, o sea, a un como curso de pura gente que hablaba de cosas de espiritualidad. Ajá. Y estaba una vidente, o sea, no es que, o sea, sí, no yo la verdad sesión. fui a ver a Neil Donald Walsh, o sea, hablar y todo, como que gente donde yo estaba como más conectada, pero me tocó esta mujer. Sí, qué padre. Y fue una cosa increíble, ¿Sí? O sea, haz de cuenta que es un auditorio, pues, ¿qué habría? Yo creo que unas 300 personas, y entonces ella lo que hace es que empieza, o sea, ella no escoge a la gente, sino que ella no escoge a la gente. Está todo el auditorio y entonces ella se para, se conecta, como sea que se tiene que conectar. Bueno, lo que hizo esta persona, ¿no? Que yo vi, sí, cuenta. Se para ahí y entonces empieza. A ver, hay una persona que le dicen, bueno, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero le dicen ratón cuando era chiquita. Y pues se está comunicando conmigo una mujer que trascendió y dice que tiene una casa que está situada cerca de un lago. O sea, te empieza a dar características hasta que la persona del público dice, soy yo. Soy yo. Así te juro que así de repente alguien alzaba la manita así como, oh Dios, soy yo. Y entonces ella dice, ¿te hace sentido una persona así, ya asado, y dice esto y dice el otro? Y pasa al escenario, ¿no? Y me ha tocado gente que, pues sí, o sea, hasta se pone a llorar, o sea. Y lo que hace esta persona es que da puros mensajes como desde la paz para la persona que está ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me acuerdo de un caso en específico donde lo que estabas buscando de no sé qué era para un recibo de no sé qué, está en el libro de la biblioteca abajo, en la derecha, en la izquierda, no sé qué. O sea, de algo que necesitaba encontrar la persona y nomás que llevaba no lo tiempo lograba. buscándolo. Y que era, o sea, como parte de la reliquia de no sé qué, o sea, explicaron ahí como que un rollo muy familiar que era muy importante saber dónde estaba. Y entonces, digo, ya no supe si la cosa estaba ahí, ¿no? Porque era la sesión ahí, yo no conocía a nadie. Pero sí me llamó la atención. Y puras cosas de, no sé, madres con hijos que murieron así también en accidentes, donde ella, o sea, pone esto al servicio de la gente, ¿no? Y sí te digo que he estado leyendo mucho de videntes que hacen cosas así, ¿no? Desde pequeños que ayudan a personas a transmitir mensajes. Tú, por ejemplo, sí puedes ir y preguntar, ¿no? Ya supongo si haces una sesión personal, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención es que dentro de ese, o sea, no es que la persona que fuera a hacer la lectura
decidía quién, sino de repente empezaba a decir cosas y la persona... Sí, o sea, digamos que a través de ella la contactan y ella va dando el mensaje, va diciendo, y entonces la persona es de, pues es mi mamá, es mi abuelita. Sí. Qué interesante. Qué interesante. Ahora sí que si crees o no, no sé. Yo la verdad es que cada vez creo más en eso. Sí. Sí tengo ganas, ¿no? Como de tener 2 que 3. Porque sesiones. He visto en YouTube, o sea, personas que hacen esta sesión que son o eran igual de escépticas que yo era y ves la sesión, ves cómo le va cambiando el rostro a la persona y dice, a ver, ¿cómo? Pero me estás diciendo, ya sabes, cosas que solo sabría. Que solo saben ellos. Así, y son prácticamente para generar paz, para generar armonía, para generar amor. O sea, casi no se meten en rollos de dime los números de la lotería. Ni cosas claro. Así, ¿no? Sí. O sea, pero pues me hizo súper interesante y entonces como que quiero buscar a alguien que lo haga súper profesional, que ya esta señora, la que estoy buscando es que te digo que escribió este libro y lo que me gusta es que no es solamente esta parte de hacer la sesión de vidente, sino que ya te deja un mensaje como para tu vida diaria, cómo puedes usarlo, qué partes son más sensibles, en qué puedes hacerlo como más fácil. O sea, se me hizo lindo. La verdad es que yo digo, todo lo que te traiga tranquilidad, amor y paz, pues bienvenido. Ay, por supuesto, claro, todo suma. Y vas probando y vas viendo qué resuena contigo. A mí esto me parece muy interesante porque pues ya hemos hablado en otras ocasiones como de si tu esencia permanece, tu alma sigue existiendo y que se pueda comunicar con las personas allegadas que acá de este lado en la tierra estamos con angustia, con preocupación, con dudas, con a lo mejor culpas, no sé, con cositas, que sigues tú atorado, pues un mensaje como estos, o sea, que haya manera de que se comuniquen con nosotros y que te genere justo paz y que digas, ya lo suelto, ya me siento en paz. Nunca me ha pasado, pero ¿te imaginas? No me ha pasado a mí tampoco, pero que me te digan hace algo así que solo, o sea, por eso que solo había tú gente sabías en el público que sí de repente, o sea, de estar, ya sabes, así de, sí, qué padre, de repente, o sea, tú veías la transformación del rostro y decía, ¿cómo? O sea, porque hay cosas que solamente sabes con la persona, ¿no? O que a lo mejor no son nada secretas, pero, o sea, yo puse el ejemplo de ratón porque así me decía mi papá de chica, ¿no? Sí. Entonces, si alguien me dice, alguien que le dijera ratón, pues, o sea, es como que ¿quién va a saber eso? Alguien más está ahí, ¿no? O sea, que no es algo como muy genérico, ¿no? Y además esas cosas, cuando son cosas que solo tú sabías, o solo, bueno, tú y la persona que falleció, es padre porque como no todos necesitamos comprobación, porque dices, puede ser que me está diciendo algo genérico, pues sí, se murió la mamá, pues como que dices cosas lógicas, si eres tantito inteligente, pues se te ocurre que es lo que la persona quisiera escuchar, pero ya cuando están diciendo algo así, dices, ay, güey, esto sí es porque real. Porque además lo interesante es que, oye, de un público de 300 personas, o sea, se fue haciendo como cada vez más, hasta llegar a una sola persona, ¿no? Digo, había casos que con una ya sabías quién era, pero había casos en que, pues sí, tuvo que decir muchas cosas hasta llegar a la veías persona. Y nadie levantaba la mano hasta que después una persona levantaba la mano, ¿no? Entonces, ¡ay, qué padre! Sí, fue muy interesante, muy interesante. Bueno, pues ojalá que sí pueda venir al SK Experience. Ojalá. Gracias, sí quiero verla. Bueno, te voy a leer nuestro segundo caso. Dice, hola Ale y Cris, me llamo Alma. Tengo 56 años y quiero contarle una historia que es mitad mía y mitad de mi papá. Que en paz descanse. Yo siempre he creído que los animales sienten cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Y lo digo porque crecí con un perro que para mí era mucho más que una mascota. Se llamaba Rocco. Y era el compañero inseparable de mi papá. Donde iba mi papá, ahí estaba él sentado y atento. Mi papá lo recogió en la carretera cuando era un bebé que habían abandonado a su suerte. Y aunque al principio no quería quedarse con él, por la responsabilidad tan grande que es tener una mascota, se encariñó tanto con él que terminó quedándose y se volvió parte de la familia.
Lo más curioso es que Rocco tenía una sensibilidad muy rara. Antes de que pasara algo malo, él reaccionaba. No ladraba ni se ponía agresivo, más bien caminaba inquieto por la casa. Se quedaba mirando hacia algún lugar vacío o se recostaba junto al lado de mi papá como si quisiera advertirle algo. Y sin fallar, al poco tiempo ocurría alguna tragedia familiar, una emergencia, una mala noticia, pero era como si Rocco siempre lo presentía. Cuando él estaba en casa, la energía era otra. De verdad se sentía cálido, ligero, como si él llenara el espacio de paz. Pero en cuanto salía al patio o lo llevaban a dar la vuelta, la casa cambiaba. El ambiente se sentía pesado, como si algo faltara. Yo no entendía por qué pasaba eso, pero ahora lo veo tan claro. Rocco protegía ese lugar. Mi papá siempre decía que ese perro no estaba con nosotros por casualidad. Él sabe cosas, bromeaba, pero yo creo que lo decía más en serio de lo que lo admitía. Y cuando mi papá estaba triste o preocupado, Rocco se acomodaba a su lado y simplemente hacía sentir que todo iba a estar bien. No necesitaba hacer nada más, su presencia era suficiente. Lo más impresionante de todo fue cuando un día, 3 años antes de que mi papá falleciera, comenzó a ladrarle a mi papá sin sentido. Pero era un ladrido como de dolor, muy raro. Al principio creíamos que tenía algo y lo llevábamos al veterinario. Lo examinaron completito y no tenía nada. Pero él seguía ladrándole a mi papá. Así que un día mi mamá tuvo la idea de que quizá era un mensaje que quería darnos. No sé si fue la preocupación de mi mamá o que creía demasiado en el poder de Rocco, del poder que tenía Rocco, que lo llevaron a mi papá al doctor. A mi papá le detectaron un problema de corazón que no había dado síntomas, pero que si no lo hubiéramos llevado en ese momento, él habría fallecido en meses. Gracias a Rocco, mi papá estuvo con nosotros 3 años más. Con el tiempo me di cuenta de que los animales tienen una conexión especial con nosotros. Una que va más allá de lo físico. Son como pequeños guardianes que entienden la vida desde un lugar distinto, más puro. Ahora cuando pienso en Rocco, siento que él fue un símbolo de amor, de protección y de compañía. Como si hubiera venido a cuidar a mi papá y a enseñarnos que el amor también tiene 4 patas. Ay. Y a veces un alma que aparece saber más que la nuestra. Muchas gracias por leerme y les mando un fuerte abrazo. Ay, el amor tiene 4 patas, es cierto. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oye, está muy cañón cómo los animales sienten cosas como nos está platicando aquí Alma. Y también cuando lo de las enfermedades se me hace muy impresionante. Yo he sabido de casos de animales que haz de cuenta, si la mamá, la dueña, tiene, por ejemplo, cáncer, al perro también le da cáncer. O si la mamá tiene, o sea, la dueña tiene quién sé qué, al perro le da. La misma enfermedad, como que se mimetizan contigo. Es muy impresionante. A mí me pasó algo que me deja pensando. Cuando yo caché, yo siempre estoy aquí ventaneando mis cosas y luego me está oyendo mi familia. Bueno, ni modo, es lo que es. Cuando yo caché que Manuel andaba distrayéndose y no enfocado en su familia y estaba pendejeando por ahí. O sea, te ponía el cuerno. O sea, como que estaba queriendo ponerme el cuerno. Todavía no sucedía, pero casi. Que me lo caché y me puse loquita. Yo me acuerdo perfecto que en esos tiempos yo decía, es que siento el corazón roto. Esa era mi forma como de expresarlo, como me sentía. Y lloraba y sufría por los rincones. ¿Pero sabías algo o todavía no sabías nada? Pues es que sí me lo había cachado y él lo negaba y no sé qué. En esas andábamos. Pero claro que sí era, porque luego ya comprobé cosas. Pero eso es para otro podcast. Pero el chiste es que estaba yo en esas. Y teníamos un San Bernardo, no sé, qué hermoso, se llamaba Boris y era una cosa así gigantesca. Y y de repente una noche, era un perro creo que tenía 4 años, o sea, era chiquito en realidad. Y una noche empiezo a oír, les los juro que era un ruido como si fuera
no un dinosaurio, ¿cómo se llaman esos que vuelan y echan fuego? Un dragón. Hagan de cuenta que se oía como el ruido de un dragón. Y entonces, pues, bajé, ya estábamos para dormirnos. Bajé y el perro estaba tirado así en el piso, haciendo ese sonido, padeciendo y sufriendo, y vi que se había hecho pipí y no se movía. Entonces, pues, ¿qué le pasa al perro? Lo que tú quieras. Lo llevamos al veterinario, imagínate cargar semejante monstruo, lo cargamos, lo llevamos al hospital. A las 8 horas se murió. Y pues era rarísimo que de repente un perro joven, pues, fuerte, bien alimentado, etcétera, en buenas condiciones y tal, pues de la nada se muriera. Y entonces la veterinaria nos recomendó que sí hiciéramos una autopsia para ver por qué hay ciertas enfermedades que podrían contagiarse a los humanos y para saber qué onda, y pues por los niños también y todo, ¿no? Entonces, pues sí, lo hicimos y no tenía ninguna bacteria, virus, hongo, nada. Y encontraron que simplemente se le paró el corazón. Y yo dije, Boris me salvó mi corazón, porque yo sentía mi corazón hecho pedazos. Y yo decía, siento el corazón roto. Y de repente es como si Boris hubiera absorbido eso y él se murió por mí, digamos. Yale. Yo así lo siento. Estoy segura que él se murió por mí. Él tomó ese dolor o esa rotura de corazón, digamos, porque sin explicación, y se murió. Y ya ahí yo estaba ya en mi proceso de terapia y de una serie de cosas y tal. Pero estoy convencida que así pasó, porque era un perro perfectamente sano y de la nada, o sea, en el momento de la crisis mía y mi drama, porque era un megadrama, porque así como me ven, soy muy dramática y cuando sufro mucho. Y entonces estaba así hecha caca y el perro como que jaló todo y todo el tiempo estaba pegado a mí. Y no era mi perro, pero estaba pegado a mí constantemente. Pero tú le dabas de comer. No, le daba a mi muchacha. O sea que no era tan, no, sí me quería. O estaba como conmigo todo el tiempo. No, claro, pero bueno, es que los quiere a todos, veces, pero sí. Aunque sea de alguien más, la persona que le da de comer es como... Sí, no, muy, muy cañón. Y me resuena con lo que está diciendo Alma, que estaba pegado a su papá y que el perro sabía y que lo estuvo cuidando. O sea, digo, no todas las veces los perros tienen que morir, ¿no? Pero sí como que absorben a veces las enfermedades o las perciben. Lo que ya no nos dijo Alma es si se enfermó. No, déjate eso. Si el perro dejó de ladrar así después de que descubrieron que su papá estaba enfermo. Hubiera sido interesante saberlo. Pero los animales son mágicos. Sí, la verdad es que sí. Son una cosa preciosa. Y bueno, a mí, en lo personal, los perros, bueno, los amo con todo mi corazón. Los gatos también. Los gatos son impresionantes. ¿Te gustan mucho los gatos? Fíjate que yo tuve gatos desde chica. O sea, ¿sí? Sí, en mi casa siempre hubo un gato. Bueno, también perro. Pero no al mismo tiempo. Ahora en mi casa tengo perros y gatos. ¿En serio tienes actualmente perros y gatos? Tengo 4 perros y un gato. ¿What? ¿Y 4 hijos? ¿Y un marido? ¿Dónde cabe tanto ser vivo? Ay, no, sí, es un desastre. Es un desastre. Yo no entiendo en qué momento pasé de no quiero mascotas a tengo un zoológico en mi casa. ¿Zoológico? ¿Sí te acuerdas de alimentar a todos esos seres vivos? O sea, 4 hijos. Sí, ni me digas. Pero los gatos, fíjate que los gatos dicen por ahí que limpian las energías. Sí. Y es impresionante. Los gatos son muy, muy impresionantes. A mí, el gatito que tengo ahorita, o sea, te lo juro que parece que habla. O sea, ¿en serio? Parece que habla. O sea, de repente sé que me está diciendo, bájame aquí, dame esto. O sea, es impresionante. Y cada vez que estoy como medio tristona por algo, va y se me echa junto. Se dice que te digas, ay, el más cariñoso siempre está junto a mí, no. Pero sí, como que hay momentos en que como que va y a fuerza quiere estar en mi cuarto. Es que sí se dicen que especialmente los gatos son como unas antenas que absorben la energía e inmediatamente van y hacen tierra. Y entonces, o sea, bueno, los perros también, todos los animales, pues. Ya ves que hay también equinoterapia y lo que tú quieras. ¿Por qué no les pasa a ellos nada? Porque van y hacen tierra.
Entonces absorben la energía y luego van y la sueltan en la tierra. Interesante. Y son como estos medios para limpiar, por eso, y los gatos en especial como que tienen esa habilidad. Fíjate que cuando May da terapias con los cuencos, que vas a su consultorio, cuando él tiene un gato encantador, y su gato, cuando percibe cosas, o cuando la persona va muy cargada de cosas, el gato por sí solo va y se acuesta contigo. Y hay veces que se te acuesta encima o se pone junto y siempre te pregunta, May, oye, ¿no te importa? ¿Te gustan los gatos? Sí, no me importa. Y se llama Merlín. Y se echa ahí Merlín contigo y se queda toda la sesión contigo y luego se va, pero no lo hace con toda la gente. Y ella tiene la certeza de que está ayudándole a hacer su trabajo de limpiar, a armonizar y a limpiar a la persona. Y son muy perceptivos los animales. A mí me encantan los animales. Sí. O sea, sí me gustan mucho. Creo que sí es mucha responsabilidad. Creo que es una exageración en el animal. Sí, creo que exageraste. Pero sí me gustan mucho. O sea, como aparentemente son igual. No, cada uno tiene su personalidad también. Cada uno es impresionante cómo puedes saber si es cariñoso, si no es cariñoso, o cariñoso a su manera. O sea, a veces se acerca, a veces no. O sea, sí es interesante. O sea, como que damos por hecho que los animales no tienen cierto nivel de conciencia, que creo que estamos equivocados también. Yo nunca he ido a una quinoterapia, ¿tú sí? No, tampoco. Y ahora hay constelaciones con caballos. Tengo ganas de ir, pero no he ido. Pero cuando vayas me invitas. Ay, sí, vamos, porque sí es muy mágico. He visto videos de una persona que ya tengo en la mira. Te aviso para ir. Ahí les avisamos cómo nos fue. Pero el caso es que los caballos también tienen como una sabiduría superior y es impresionante cómo la persona, pues estás constelando, pero pues no estás dialogando con un ser humano. Entonces, en realidad tú traes una tristeza o traes una tore y el caballo incluso se agacha y con su cuello, digamos, con esta parte de su cabeza, empuja a la persona, la hace para allá, la mueve del lugar. ¿A poco? No, es que es impresionante. Yo cuando veo ahora sí que el performance del caballo y el que va interpretando en realidad, pues es el terapeuta que está ahí y que va haciendo como la interpretación de lo que está pasando o de lo que está haciendo el caballo. Pero hay cosas que son súper evidentes que no necesita nadie explicarte nada, ¿no? Porque si tú estás diciendo algo y el caballo te mueve, o él se mueve del lugar, o no quiere estar en ese punto donde lo pusieron, en fin. No, es que es una cosa espectacular. Tenemos que ir, pero corriendo, a una constelación con caballos, porque ahí entra todavía menos la razón, que no entra la razón en constelación, pero vaya, como quiera que sea, pues son seres humanos los que están ahí colaborando. Pero cuando es el caballo el que está haciendo todo el movimiento, es muy impresionante. Oye, pero el otro día estaba yo entrevistando a una coach en constelaciones familiares, pero sí hay una metodología. Yo pensé que era más... No, tienen una metodología muy cañona. ¿Creías que era pura cosa intuitiva? O sea, creía que... No, o sea, yo suponía que sí había ciertas reglas a seguir, pero no son solo reglas, o sea, es una metodología impresionante. No, sí hay que estudiarle. Sí. Sí, y un buen, o sea, esta persona súper preparada. Sí. Pero bueno, ese será tema de otro podcast, pero sí, creo que pues sí. ¿Y a ti alguna vez te ha pasado algo así como extrasensorial? Creo que no, fíjate. Y luego me da coraje. Ay, sí. O sea, de verdad que tengo amigas muy así, muy que perciben, que sienten, que oyen, que ven. Y yo digo, ¿y yo? O sea, me la he pasado de curso en curso, de libro en libro y de gurú en gurú. ¿Y dónde está mi sensibilidad? Que claro que ya sé que cada quien lo suyo, pero no me pasa así que me dé cuenta, que perciba. Pero es que a lo mejor porque no me toca esa parte. No, yo creo que sí todos la tenemos. Yo creo que lo que pasa es que a veces queremos que sea de una manera que no es.
Sí, tengo mis expectativas bien claras de lo que quiero que pase. Exacto. Entonces, o sea, yo prefiero que me manden un WhatsApp y me digan, soy tu papá del más allá y mijita, 2 puntos. No, pero, o sea, a lo que me refiero es que a veces, o sea, esto a mí se me hace muy importante porque yo sí creo que todos tenemos esta capacidad de percibir más allá de los 5 sentidos. Uh-huh. Y el problema es que creemos que solo podemos percibir a partir de un sentido o de 2, ¿no? Sí. O sea, es que yo no veo nada, pues no. Pues no, pero tú oyes no o oigo nada, sientes, pues no. claro. Pero se puede sentir sí. o sea, sí se puede, o sea, pero necesitas empezar a poner atención. Pero y además tienes la razón lo que me acabas de decir, que todos lo tenemos, porque si te fijas, podcast tras podcast, carta tras carta que nos mandan que tiene que ver con todos estos temas de energía, creo que todas, o no, el 90% nos han dicho, yo no creía, yo era escéptica, yo vengo de una familia muy racional, yo estudié ingeniería y entonces yo no creía y me pasó A, B, C, D cosas. Ahí está la super prueba de que, pues de que sucede, o sea, de que lo traemos, de que es posible y de que lo tenemos todos, porque si no, solamente quienes estudian el tema o quienes están en los Himalayas podrían tener esa percepción y no es cierto. O sea, como que naciste. O sea, yo sí había escuchado que para ser chamán sí tienes que nacer, pero no estoy segura. A lo mejor puedes ser chamán aunque no hayas nacido chamán. Pero pues no sé, no. Pero independiente, pero el chamán es el contacto con la naturaleza. Con la naturaleza, sí, con la naturaleza y con las hierbas y con los espíritus. Con los espíritus. Pero es a través de la naturaleza, ¿no? No todo. ¿Te acuerdas que te platiqué que te metí a clases de chamanismo y mi maestra pues va a tu casa y no tiene nada que ver con la naturaleza y dice aquí hay una persona, aquí hay un portal, aquí hay no sé qué o cuando yo fui a que me hiciera limpia a mí, por ejemplo, sí me dijo, no manches, traes una energía densa y estás cargada y a ver qué te pasó y siento, traes al muerto colgado, siento aquí en tu espalda algo, ¿qué te ha pasado? O sea, sí, no estamos en su casa, o sea, adentro, no tiene que ver a fuerzas con la naturaleza. Sí, o sea, claro que hacen uso de hierbas y de cosas de la naturaleza, pero no forzosamente, porque tienen mucho contacto pues con espíritus o con lo extrasensorial. Fíjate que yo de chica sí me pasaban cosas raras. Y hasta ahora empiezo a recordar, digo, claro, sí me pasaba esto. O sea, por ejemplo, yo creía que era un sueño, pero era un sueño que era muy vívido. Y me daba muchísimo miedo. Y si te lo quisiera describir ahorita, no te lo puedo describir. Pero la sensación, o sea, y era como... ¿Y se repetía ese sueño? Se repetía. Desde que... Hace muchísimos años que no lo tengo, ¿no? Pero de niña, digamos unos 10, 12 años, hijo, es que era muy repetitivo. ¿Y había un mensaje? O sea, ya sé que no estabas como en este conocimiento, había un mensaje, pero no me acuerdo cuál era. Ah, tampoco te acuerdas. O sea, me acuerdo que era, o sea, como si hoy te dijera, era como necesitaba percibir algo, pero no, hoy no me alcanzo a acordar. Pero allá y entonces de niña sí captabas el mensaje y sí te era de utilidad. Sí, pero me daba muchísimo miedo. Me daba muchísimo miedo. Y cuando murió una de mis tías que yo amaba, o sea, muere mi mamá cuando yo tenía 6, 7 años. Y después como que me hice muy cercana a esta tía, que era como mi abuela, se cuenta. Y cuando muere ella, sí llega a despedirse de mí. Y me acuerdo perfecto. O sea, hasta me da escalofrío. O sea, me da escalofrío lo que me dijo, no porque fuera algo malo, sino fue otra vez tan vívido, tan su voz así, que me dio muchísimo miedo. Sí te habló. Me habló.
Es que es eso, que sí puedes escuchar o ver o sentir o saber. Es impresionante. Pero y te nunca dan más, mensajes claros, no es como de que hay. Nunca más. Y fíjate que ella también, por ejemplo, se despidió de mi papá, era muy cercana a mi papá, y mi papá no estaba en México cuando ella murió, y mi papá me dijo, se vino a despedir de mí, me dijo que se iba a morir, y me dijo, y entonces le habló mi hermano a mi papá y le dijo, sí, ya sé que se murió tu tía. Porque ya sabía por qué se había ido a despedir de ella. Pero al mismo tiempo, conmigo sí me dijo igual. Se hizo presente. Sí, pero yo me acuerdo que lo más impresionante fue que su voz fue tan, o sea, como si tan la real. tuviera, ajá, tan real, que me dio un escalofrío y me dio muchísimo miedo también. Es que a mí me parece una lástima que hayamos perdido como esta parte de la cultura ancestral, porque no te habría dado miedo si fuera de lo más normal para ti, porque aunque no te haya pasado a ti, sabes qué pasa en la vida y qué le pasa a la gente y qué es lo que pasaba, pues digo, ancestralmente y en lo que pasa con los indígenas o con ciertas comunidades, en fin, como que es de lo más normal, de lo más natural. Entonces es como, vino mi abuelita a decirme que tal cosa y casi es todos, sí, ok, dile que saludos, casi, ¿no? O sea, que es de lo más natural, pero como en este lado, tanto el lado del mundo y también en donde vivimos, en las ciudades, y pues ya todo eso es como, todas esas son jaladas, estas chifladas, son locuras. Y sobre todo eso que, no. digo, ahorita puedes hablar así y ya no tanta gente se espanta, aunque todavía mucha gente se espanta. O tú que sabes que todas las del podcast están espantadas. No creo. Pero antes hablar de eso era así como, no, estás poseída del diablo y está mal, ¿no? O sea, entonces, pues yo, de verdad, yo sí llegaba, o sea, a casa de mi papá, o bueno, a mi casa, y en cuanto entraba, percibía que había alguien fuera de lo normal, o sea, fuera de la familia. Del cuerpo. No, o sea, que había alguien que no era lo normal de la familia. Y entonces yo no preguntaba, ¿hay alguien? Sino mi pregunta siempre era, ¿quién está? Ya te entendí. Ok, sabías que había alguien de visita. Haz de cuenta que mi hermana había llevado una amiga. Sí. O estaba el de la tintorería, el de la plomería arreglando algo. O estaba, ¿no? Sí. O sea, había alguien fuera de lo normal en mi casa y yo llegaba. Hoy, ya que como que revisas tu historial por estos temas, digo, no, pues sí, yo llegaba y preguntaba, ¿quién está? Ya sabía yo, era un saber a ciencia cierta. Está el plomero. Ok, ya. Y entonces fue cuando empecé a entender, porque en esta necesidad mía última de empezar a estudiar la energía, a percibirla y a entender que hay algo más allá que la mente consciente y el inconsciente, si no está el supraconsciente, como que conectándome con esto, empecé a recordar mi historia en función de si percibía o no. Y yo estoy segura que todas las personas a lo mejor no pusimos atención, pero tenemos esta capacidad. Y además, claro que la puedes pues desarrollar otra vez, tienes toda la razón. Por supuesto. Abrirte a eso. Incluso los que manejan seriamente la energía, hoy ya hay muchos cursos de cómo manejar tu energía, cómo limpiar tu energía, cómo empezar a percibir tu energía. O sea, no sé si te ha pasado, Ale, pero haz de cuenta, llegas a una reunión de amigas donde estuvieron hablando de ti, no te dicen nada, pero tú sabes que hablaban de ti. Sí, claro. Sí, es evidente que es. Se siente. Se siente. Más allá, o, por ejemplo, sucede algo que no sabes por qué, pero sabes que no fue como te están diciendo que fue. O sea, son cosas porque la energía no miente. Exactamente, la energía no miente. Aunque tú hagas el máximo esfuerzo por no enseñarlo, se percibe. Y mientras más empieces a entender eso, más te vuelves sensible a eso. Sí. Y entonces empiezas a darte cuenta cómo
O sea, la energía te habla. Y hoy hay muchos cursos que a través del cuerpo y a través de otras estrategias te enseñan a percibir esta parte energética. Sí. Ahora, ¿por qué tiene que ver con las personas que ya trascendieron o con todo este tema? Pues porque las personas que han trascendido son energía. Entonces, mientras más te haces sensible a eso, pues más percibes energía. Ajá. Y incluso ahora que he estado estudiando lo de los videntes, hay videntes que perciben a través del olfato, otros perciben a través del oído, otros escuchan cosas, otros ven cosas y otros sienten cosas, perciben cosas en... Sí, no todos es lo mismo y no todos es todo. Ajá. No todos es todo. Exacto. Sí. Entonces, está padre porque... Y muchos videntes ya no hacen adivinación, porque es muy diferente ser vidente para transmitir mensajes y percibir cosas a hacer adivinación. Es que lo que pasa es que sí, lo que dicen ellos es yo no estoy aquí, o sea, mi trabajo, más bien, mi don no está al servicio, no para las cosas mundanas y no para las cosas, o sea, por ejemplo, el de si vas a ganarte la lotería o no, o si te voy a adivinar si te vas a casar o no, pero o cosas fíjate así. Que va más allá de eso. O sea, digo, la gente que realmente es profesional, seria en el tema, no es solo que no te puedan decir algo mundano, porque yo sí he visto videntes serios como este caso que te digo que, ay, fíjate que está en el libro abajo del no sé qué lugar. Ay, bueno, es porque las personas que verdaderamente perciben la energía, el tiempo lo perciben no lineal y no sino horizontal. Entonces, esto significa que puedes percibir muchas realidades. Así es. Entonces, si yo te digo a ti una realidad no una es, realidad que te va a pasar a ciencia cierta, es decir, te vas a caer o te vas a matar o te vas a accidentar, puede ser que por algo que tú hagas no suceda. O que lo cambias, exactamente. O sea, no, porque tenemos este libre albedrío, porque si hay miles de posibilidades, o sea, es un fractal de posibilidades. Entonces, las personas que son serias saben que aunque ellos puedan percibir la energía cercana a lo que aparentemente te va a suceder, si tú cambias de camino en un segundito, eso ya no puede sucedió, cambiar. Claro. Entonces, las personas que son serias haciendo esto no hacen cosas como para predeterminar tu futuro, porque eso pues no es así. No es así, no pueden predeterminar y es que cada instante que estás viviendo tienes esa libertad de elegir tu para dónde le vas a dar. Siempre tienes elección. O sea, siempre hay muchísimas posibilidades o sea, infinitas posibilidades. Sí, la verdad es que también ahorita que decías de que si eres escéptico no y si se puede o no se puede, yo me metí porque estoy chiflis y me encanta meterme a todos los cursos que me gustan de energía y de así, me metí a lo del chamanismo. Cuando me di además ni siquiera sabía cuánto iba a durar el curso porque ya yo así soy, ya ves cómo es una. Y a la hora que dije, ¿cómo? Vamos a estar aquí 2 años ¿por? 2 años. Duraba 2 años. Y dije, bueno, pues me sigo y a ver qué. A la hora que empecé a aprender, dije, ay, cabrón. O sea, es algo muy profundo, de muchísimo estudio. Así como dijiste lo de las constelaciones. Son métodos, son conocimiento, es estudio, es con mucho respeto. Saber además lo que sí es y lo que no es, lo que es de luz, lo que es de oscuridad y lo que es charlatanería y los que son chamanes serios, digamos, pues estudian de nuestros ancestros y las costumbres y los significados y las energías de tal y cual cosa, lo que decías de las hierbas, o sea, es estudiar y estudiar y estudiar sin parar y digo, lo mío duró 2 años y no me iba a dedicar al chamanismo. Entonces, si me hubiera querido dedicar, hubiera sido mucho más tiempo, tal como si fuera una carrera. Ahí me di cuenta lo profundo que puede llegar a ser y por eso a mi maestra pues la admiro mucho y me di cuenta, ok, estoy aquí para conocer, aprender y demás, pero no me puedo dedicar a esto porque implica poner toda mi energía y toda mi mente y todo mi ser ahí como ella hace. No, es que además la práctica. Es un chorramal de práctica. El conocimiento no es. Y ¿sabes qué es? Construir mucho tu fortaleza interna, tu fuerza vital, tu energía vital, porque no la puedes permitir que se merme por pescar energías ajenas, saberte cuidar y proteger la tuya, fortalecerla y luego tener la fuerza
para el servicio que vas a dar. Me acuerdo que mi maestra decía, yo exorcismos no me metí a aprender y no me meto en ese lugar porque no tengo la fuerza. Y yo decía, ay, güey, ¿cómo que no tiene la fuerza? Yo la veo como una roca esta señora. Y dijo, no, o sea, yo tengo otra maestra y tengo otro amigo que o sea, si se trata de temas tipo exorcismo, o sea, los padres que hacen esto, pues son padres chamanes, súper fuertes, que estudiaron muy cañón y que tienen que tener todo un trabajo energético tremendo. Oye, para poder sostener aquello, porque se están enfrentando energías muy densas y muy grandes y muy fuertes. Fíjate no, que es todo un mundo. Fíjate que una señora una vez me contó que ella participó, o sea, ella muy religiosa, ayudando a ciertos sacerdotes a hacer este rollo del exorcismo. Ajá. De verdad, yo pensé que era, y te estoy hablando de padres católicos. Sí, claro. O sea, de la iglesia católica. Sí. Y me contó cómo ella solamente podía ir a ayudar al sacerdote rezando. O sea, era puro rezo. Ella lo único que hacía era rezar. Uh-huh. Pero dice, Cris, vi varias cosas que de verdad yo dije, no, o sea, está muy cañón. ¿Cómo o sea, que vio? ¿Te acuerdas? Sí, haz de cuenta que lo hacen en algunos lugares, en algunos pueblos, ¿no? O sea, van y si tienes algún malestar, entonces vas a la sesión esta y van poniendo y el sacerdote sabe quién realmente tiene algún requiere espíritu, un exorcismo y quién no. Requiere un exorcismo. Porque además sí puedes estar poseído, ¿no? No es un exorcismo al 100 porque hay diferentes niveles, bueno, por lo que entendí con esta señora. O sea, no es tanto que como la película, ¿no? O sea, que sea porque dice que sí hay casos donde el espíritu es tan malo y tan de energía baja que sí transforma a la persona. Pero que hay veces que nada más es como, tenía yo a alguien colgado nada más y entonces se los van sacando. Sí. Pero que entonces... Pero eso es una limpia, ¿no? Pues... ¿O ya se llama exorcismo eso? Para ellos... No, las limpias no, o sea, no son limpias. Bueno, sí, porque un sacerdote católico es un sacerdote, sí, es una práctica católica. Sí, es una fuerte, práctica católica, sí. Y entonces, pues se estudia para eso, no es así como de sí, o sea, a unos les decían, y les daban la bendición y gracias, bye. Y a otros sí se tardaban más con ellos, más, hasta que decían, ya, le daban la bendición y bye. Pero dice que le tocó un caso de una niña que sí estuvo muy fuerte, que se retorcía la niña, o sea, cosas ya muy duras que hasta el sacerdote le pidió a ella que se alejara, pidieron que hicieran como un círculo de oración alrededor, pero lejano. No, unas cosas que yo decía, esto parece ser, o sea, yo jamás me imaginé que seriamente un sacerdote católico hiciera esas cosas. No, pues claro que sí, porque el exorcismo en realidad, el término como tal, creo que sí es del catolicismo. Sí, o sea, o del cristianismo, sí, del catolicismo. Pero como que nunca me había tocado chamanes hacen que me contaran, sí, o sea, rollos así, pero es lo mismo. Esta señora me dijo, no, pero es que el sacerdote sí tiene que ser una persona súper preparada, que está muy en su centro y además es una persona muy conectada con Dios y... Así es, porque tienen que tener su energía súper arraigada a la tierra para empezar. Bueno, o sea, eso para no tener creo que esa lo fuerza, sepan así. Pero, o sea, no lo expresan así, pero son gente que su energía está perfectamente arraigada a la tierra, digamos. O sea, están... pues arraigados a la tierra, pero al mismo tiempo sumamente conectados con Dios. Entonces, verdaderamente ellos son un canal y este canal que tienen, que los atraviesa, es súper fuerte para que entonces ellos tengan la fuerza en el corazón de ejecutar lo que van a ejecutar con todos sus conocimientos y realmente como desprender esa energía densa, oscura, que está... pues poseyendo a esa persona, que está tomando a esa persona. Que dice, me contó esta señora, no estaba yo ahí, pero lo que ella me refirió es que esta niña empezó a hablar pues yo no sé en qué idioma, pero raro, o sea, y el padre le contestaba. No, dice que una experiencia muy impresionante, muy impresionante. ¡Qué impresionante! Sí. Así es que, bueno, o sea...
dentro de muchas filosofías, religiones y todo, Sí, esta parte de la energía, pues así es. Yo siempre la he visto a través de la ciencia y a través de la percepción y yo fíjate que, por ejemplo, en la hipnosis nunca me meto en vidas pasadas. No me gusta. O sea, me ha tocado muy pocas veces. Si lo hago, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque, no sé por qué, pero como que yo creo que ya con esta vida tenemos demasiadas cosas que arreglar como para ir no es cierto, pero, o sea, como que sinceramente, bueno, si me ha tocado en la hipnosis irme a otras vidas, lo transformamos y lo referimos y lo solucionamos desde la terapia hipnótica. Pero todo lo que tiene que ver con mi conocimiento para cursos y eso, no te metes allá, lo refiero porque entonces ya es otra cosa. Ya te estás metiendo en la creencia de la persona y a mí no me gusta meterme en las creencias de las personas. Claro, ¿no? Sí. Entonces, por eso, básicamente, no porque yo no crea en otras vidas, yo 100% creo en otras vidas, sino a mí la vida no me hace sentido, pero también creo que hay muchas personas que empiezan a conocer todo lo que tiene que ver con energía y con esta percepción, que si ya te metes en eso, como que ya te bloqueas y ya no entiendes que en esta vida de por sí ya tienes mucho que trabajar. Energía, ¿no? Sí, claro, sí. Pero sí. Se me hace súper interesante. Ahorita que dijiste eso, me estoy acordando que hace 858,000 años me metí a un curso. Ay, no, Ale, ya. Ay, lo siento, ya me van conociendo. Un curso que fue así como intensivo de fin de semana que mi amigo Moy me invitó, de una mujer que hace regresiones a vidas pasadas. Creo que es norteamericana, no me acuerdo, y vino a México y dio el curso. Y sí fue súper padre y súper interesante. Y antes de empezar a hacer las regresiones, ella nos dio toda una explicación de cómo para qué. Porque yo, ¿para qué? Pues porque me encanta el chisme y yo quiero ir a ver qué encuentro ahí atrás. ¿Pero te hizo regresión a ti? Hizo regresión grupal. Que también se hacen y son muy diferentes, son como un poquito pues, más generales, porque te va llevando a que tú solita llegues a un lugar. Cuando haces una sesión, que también he hecho, individual, sí te van llevando a ti, para que vayas a tu caminito, lo que estás buscando, ahí sí como en un propósito más claro. Pero el caso es que ella en ese curso sí explicaba la teoría de por qué y para qué sirve. Y explicaba cómo sí es posible que tú sanes algo que no logras sanar después de que has ido 800 terapias y de que has hecho cosas y que no logras quitarte de encima algún tema, problema, ya sea de enfermedad física o de cuestiones emocionales o psicológicas. Cuando haces una regresión y te vas a la vida pasada correspondiente donde se originó ese problema, ese dolor, esa herida, entonces comprendes de dónde viene y la puedes limpiar. ¿Sí me explicó? Fíjate que yo estoy a punto de pedirte el dato. Porque yo tengo pavor a volar en avión. Ok. Lo hago mucho. Por ejemplo eso, ya lo trabajé, hasta por debajo de las piedras. La verdad es que no me limita porque soy muy valiente, pero no, ya me da menos. Sí. Lo llevo, ya sabes, mis aceites, mis periquitos. Es que alguien dice que yo me doy pericazos. Se da pericazos, ¿no? Pero las señoras de 50 nos damos pericazos con aceites esenciales. Pero no se me ha quitado al 100. Entonces ya estoy convencida que es un rollo de otra vida. A lo mejor te puedes haber muerto en un avionazo o algo así. Porque al que le escuché algo así es leí un caso de alguien así, es la teoría de Brian Weiss, que dice que no, el libro de Brian Weiss te mueres de la emoción. Trata muchos casos de traumas que aquí no puedes resolver, ¿no? Aunque los has trabajado. Sí. Y la verdad es que sí, no voy a empastillarme ni nada de eso, no lo voy a hacer. Entonces quiero ir todavía más tranquila.
Claro. Que pues Claro. en una... Es por que- eso, ya es apunté que- aquí que no te Pedirle a Ale el dato. Y es que esa es la base. O sea, no es nada más por chisme, sino que si hay algo que verdaderamente no logras trascender a pesar de todo el trabajo consciente que ya hayas hecho sobre ese tema, podría venir de otra vida y si encuentras el origen, se limpia. O sea, porque también transformas. incluso racionalmente dices, ya entendí que ahí me pasó ABC de cosas, pero eso fue allá y entonces, en otro momento, y mi alma, es como decirle al alma, ok, acá pasó, sí tienes esta herida del alma, pero ya estás, tu conciencia ya está en este nuevo presente, y entonces abócate a este presente. Eso ya no existe, ya nada más sirvió como aprendizaje, pero ya hoy en día cambia de página. Y sí te ayuda a desatorar. Sí es bien interesante. Es que ya ves que nos gusta todo lo Pero es que extrasensorial. va más allá de... Es que ¿tú te leías las cartas de No, niña? ay, ¿Nunca? sí, no. Yo sí, No. caray. Yo sí. O sea, y de verdad, no. Por eso yo creo que me hice bien escéptica a todas esas cosas. Porque Sí, me acuerdo porque que una caes amiga ahí. y yo nos íbamos ahí en Insurgentes, había un café que ibas y Ajá. pagabas y te leían las cartas y entonces ya sabes, típico que siempre te decían que se iba a acercar un hombre a ti, ¿no? Eso íbamos, ¿no? Porque queríamos novio. Querías novio, ¿no? querías saber Entonces, qué tan guapo estaba ajá, el o novio sea, en cuestión. Va a haber un evento familiar, o sea, sí, siempre hay eventos. Entonces, salías, dejabas ahí tu dinero y estás en siempre cada evento decían, familiar así. ajá. Es súper producida la niña. Siempre pasaba, o sea, como que te decían cosas bien genéricas que siempre pasaban y que era una vacilada, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido yo creo que Sí. se ha choteado muchos, pero por ejemplo, ahora Te digo por qué yo no fui a las cartas nunca. ya sé, porque eras muy católica y no te dejaba. Sí. O sea, yo estaba en escuela católica, mis papás muy católicos, y entonces pues eso es pecado y es del diablo. Y entonces qué miedo también porque es del diablo. Y entonces nunca fui, nunca me atreví. ¿Y Pero yo? luego ya Como le era perdí bien miedo al rebelde. diablo y ahora ya me voy a todo. Como era bien rebelde, literal, yo también, o sea, no le decíamos a nadie, mi amiga y yo. No, claro que no, calladita. Entonces, porque nos ganaba más el chisme de si nos iba a llegar el niño que nos gustaba que el que si pecado nos que íbamos estabas al cometiendo. infierno. Total, al infierno, pero con un novio guapo, ¿qué importa? Ya lo vivido, ni quién te lo quita. No. Y una vez, me acuerdo que caminamos a la Comercial Mexicana a comprar una cuija. En aquel entonces... ¡Cuija! No era una cuija, se llamaba una cuija. Mira, Ouija. te voy a explicar. Bueno, la Ouija. cuija es una lagartijita blanca. Ouija, o como se llame. Bueno. ¡Ay, qué horrible la Ouija que te caminaba! Síguete burlando de mí, Alejandra Lelo, ¿eh? O sea, Ok, fuimos a la la Comercial Ouija. Mexicana a comprar una Ouija. Ahí la vendían. Ay, La qué vendían. miedo me daba a mí Y eso. entonces, no, las No dos manches. estábamos así de, vamos a hacer quien nos gusta, ya sabes. O sea, llegamos a su casa, éramos vecinas, y bueno, su abuelita, en cuanto destapamos la bolsa, o sea, ¡ay, niñas, cómo se atreven a traer eso que es del diablo! Aquí Claro. váyanse inmediatamente de regreso a regresarlo. Y pues nos mandaron de regreso. Ay, no la pudieron. ¿Nunca la No, usaste? Nunca la usé. No, yo tampoco, y sí me daba miedo. Ay, esa sí me da Después miedo. de todo lo que nos dijo su abuelita, dije, no, más Dijiste, vale que bueno, no. mejor no. Pero, y yo sí creo hoy, digo, ya después de todo el relajo y la vacilada, yo hoy sí creo que hay cosas que si no le sabes... Sí, no te metas ahí. ¿Para qué? No, ¿no? sí, o sea, sí. meterme con rollos de energías bajas y cosas así. No. A mí lo que me gusta es como esta percepción energética, como qué puede ayudar en tu vida, como, o sea, todas esas cosas sí. Ya cuando te metes a cosas más densas donde puedes abrir portales que ni quieres o No. ¿para no. qué, no? Sí. Si no le sabes además, Sí, ¿no? sí. O por ejemplo, no sé si estoy hablando desde el desconocimiento, pero yo otra cosa que no le he entrado ni le entraré, yo creo, es a la santería, por ejemplo. Pues no, que dicen que hay santería de luz, según Sí, hay entiendo. santería, pero a mí- Pero sí, yo también desde el conocimiento digo, mejor no. Sí, no. Entonces, bueno, pues hay cosas que de plano sí, aunque sean
energía y es ciencia y la madre, sí, no, gracias. Sí, tienes razón, los santeros también tienen su... Yo no sé nada de ellos, pero sí sé que hay de luz y de sombra y se acabó. Sí. Es todo mi conocimiento. Sí, pero ¿cómo vas a saber si es uno u otro? O sea, no, tienes que tener el conocimiento para saber sí, esto, ¿no? Sí, exacto. Y ahí sí, la verdad, como que ya con lo que hay que investigar de lo que sí hay, no, ya es un montón de información y de... ¿sabes y aparte, cosas que yo hoy empiezo a practicar que me funcionan, que digo, wow, o sea, esto está padrísimo. Sí. O sea, percibir la energía de lo que pasa sin que nadie te lo diga, percibir o sea, cosas así. Eso sí es padrísimo. De verdad pues es una también comprobación de que no somos solo este cuerpo y no somos solo esto que mi mente es capaz de pensar y de mi inteligencia, sino que hay cosas más allá. Sí. Y es... A mí me parece fascinante porque es como, wow, somos muchísimo más que esto que creía que era y que veo y que siento. No, hombre, soy mucho más y eso es mágico. A mí me parece precioso. El testeo muscular es una cosa... El testeo muscular es lo máximo, sí. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro podcast. Mientras tanto, pues gracias por haber estado hoy con nosotras aquí. La verdad es que disfrutamos mucho este espacio y esperemos que ustedes también. Así es que escríbanos sus casos al mail ni santas ni perfectas podcast@gmail.com. Ahí escríbanos todo lo que les pase y agradezco hoy a las 2 personas que nos escribieron sus casos porque, bueno, pues eso como que es una conversación no solamente entre tú y yo, sino con todas. Es de todas juntas. Y por favor, síganos y compartan en Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music para que cada vez seamos una comunidad más grande. Denos like y píquenle a la campanita para que les llegue el nuevo episodio. Pues sí, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Ale. Y hoy te burlaste mucho de mí, pero gracias a todas. Gracias, Ale. Gracias, Cris.